Reciban un saludo a todas las personas que estén viendo este video. En este video les voy a explicar cómo simular la conexión de un usuario y un iNodeB a un Virtual Core o un Virtual EPC basado en Magma. El diagrama de la conexión que les voy a enseñar hoy es el siguiente. Entonces las herramientas que vamos a usar son el Core Open Source de Magma, la herramienta SRSLTE para la simulación de la RAN. La RAN en este caso va a comprender lo que es el usuario, el equipo del usuario, y el iNodeB. Estos dos elementos se comunican a través de un bus de mensajería que es el 0MQ. La herramienta SRSLTE explica cómo se instalan estas herramientas basados en este bus de mensajería para comunicar ambos elementos. Yo como usuario me conecto a través de una VPN a una máquina de salto que a su vez tiene instalado lo que es el orquestador. Desde el orquestador puedo saltar a lo que es el Access Gateway o puedo saltar a las herramientas de la RAN. En este caso, el Access Gateway, por ejemplo, tiene tres interfaces. Una interfaz para comunicarse con la RAN, que en este caso es la S1, una interfaz para comunicarse a Internet, que es la SGI, y una interfaz de gestión que me va a comunicar con la máquina de salto, a través de la cual pues, yo voy a saltar, valga la redundancia, para conectarme con el Access Gateway. El SRSLTE, que es la RAN, tiene dos interfaces, una para comunicarse con el core, una interfaz de gestión, y el Access Gateway solo tiene una sola interfaz que sirve para orquestar el Access Gateway y para pues, poder conectarme desde la VPN. Una vez comprendido el escenario, entremos un poquito en materia sobre los servicios que están implementados. Aquí tengo 4 terminales. Estas 3 terminales tienen instaladas las herramientas de la RAN. Esta terminal tiene instalado lo que es el core, en este caso el Virtual EPC basado en Magma. Entonces lo primero que vamos a hacer es validar que los servicios que están corriendo en este servidor donde está el core estén operativos, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver en pantalla que todos los servicios están operativos. Lo más importante acá es validar de que el core sí está conectado con el orquestador a través de la interfaz de gestión que está haciendo las veces de mensajería gRPC. Hay un servicio que es el Control Proxy que me sirve para validar el estado de conexión del Access Gateway contra el orquestador. Cuando yo valido ese servicio, yo debería estar recibiendo un 200 que me indica que la conexión está ok y que el Access Gateway está registrado contra el orquestador. Como en este servidor yo llego a través de un salto del orquestador, puedo validar también acá, si me salgo de esa máquina, cuál es el estatus de los contenedores con los cuales despliegue el orquestador de Magma. Vemos que el estatus, al menos de la interfaz gráfica, es healthy, y que todos los contenedores están arriba y que no presentan ningún problema de salida o están en crash o reiniciándose constantemente. Ya con estas dos validaciones podemos encender la simulación, pero antes de encender la simulación lo primero que voy a hacer es mantener los logs del MMI en pantalla para poder ver cómo genero el attach desde el usuario y cómo el nodo B se conecta a este core. Antes de encender la simulación es importante que el usuario que nosotros vamos a simular ya esté registrado dentro de la base de datos del EPC o HSS. Para eso pues voy a acceder al orquestador y les voy a mostrar el registro de ese usuario. Cuando ya inicie la interfaz gráfica, entonces me dirijo a la parte de acá de Subscriber y en Subscriber veo que hay dos IMSIs. En este caso, pues el que me interesa es el de SRS que tiene este IMSI de acá. Cuando accedo, puedo darle aquí en Config, darle aquí en Edit y veo cuál es toda la información del suscriptor. Toda esta información yo ya la había registrado previamente y tiene que coincidir con la información que está en el archivo, aquí en Run Configurations, que está en el archivo v.conf. Cuando yo accedo a este archivito, veo que el usuario, voy a buscar aquí por OPC, veo que el usuario tiene estas características de registro contra el HSS. Tiene este OPC, tiene este key y este IMSI. Esos tres valores coinciden con los tres valores de key, OPC y el IMSI, que ya lo había registrado previamente, para poder registrar a este usuario. Cuando el usuario ya está registrado, ahí sí puedo encender la simulación. Para encender la simulación, entonces hay que ir nuevamente a las dos interfaces, perdón, a las dos terminales, que es una va a ser las veces de nodo B y la otra va a ser las veces de usuario. Para simular el nodo, que se tiene que simular primero en el caso de SRS RAN, entonces por aquí hay un comando que yo ya había dejado previamente en el historial, que es este de aquí. Para ejecutar ese comando es necesario ir a la carpeta de SRS build, que es donde se compiló antes la herramienta. En otro video les explico cómo es que se instala y ejecuto este comando de acá. Cuando yo lo hago, entonces ya puedo ver que acá en el caso del MMI ya se registra un nodo. Cuando ya se registra ese nodo, entonces ya puedo hacer la simulación
del usuario. Nuevamente, dentro del historial ya había dejado listo el comando para poder simular el usuario. Para poder simular ese usuario, nuevamente accedemos a la carpeta de srslt, nuevamente a la carpeta de compilación y lo ejecuto. Cuando yo hago esta ejecución, él inmediatamente se conecta contra el nodo B y hace el attach contra el core, como lo pudimos ver en pantalla. Voy a ir otra vez a la parte de SRSRAN y voy a validar de que la interfaz tiene asignada la IP que dice que se asignó al usuario, que sería la 128.22.192.168.128.22. En este caso, cuando yo hago el ifconfig, veo que la interfaz tune srsv tiene configurada esa IP. ¿Quién le puso el nombre a esa interfaz? Bueno, en la configuración del usuario, uno le dice cuál es la interfaz que desea. Eso se puede validar nuevamente en el archivo de webconf. Y si yo busco por este nombre, dentro de este archivo, veo que el IP def name es el tune srsv y que yo también le puedo configurar la máscara. Cuando toda esta información coincida, entonces yo ya podría acceder a internet a través de la interfaz SGI desde el usuario que estoy simulando a través de la interfaz que me asignó el core. Voy a salirme aquí de los logs del MMI, ya vimos que el attach fue efectivo y en el MMI ahora lo que voy a hacer es, perdón, en el Access Gateway lo que voy a hacer es acceder como superusuario y voy a hacer un comando de tshark que también lo tengo aquí en el historial, ya estaba preparado. Va a ser un tshark a la interfaz ETH1, que es la interfaz con la cual se está conectando el Access Gateway a la RAN. Cuando yo le hago un tshark a esa interfaz, veo que empieza a generar unos eventos, pero lo más interesante es cuando yo trato de hacer, por ejemplo, un ping a través de la interfaz SRSV y lo voy a intentar hacer a Google. Cuando trato de hacer ese ping, veo que tengo un request y un reply. Es decir, el ping está siendo efectivo, pero no veo que está siendo efectivo dentro del comando de ping que estoy ejecutando en ese terminal. La razón es que tengo que configurar la ruta por defecto al mismo gateway que tiene el túnel. Entonces para eso, pues, si yo valido aquí la ruta por defecto, veo que hay dos asignadas, pero ninguna de ellas coincide con la que sería la ruta por defecto de la interfaz tune SRSV. Voy a borrar las dos rutas. Luego voy a añadir la ruta por defecto de la interfaz SRSV. Ahí agrego la ruta y cuando trato otra vez de hacer ese ping por esa interfaz, veo que él nuevamente me está dando todos los contextos necesarios y ya me responde, en ese caso ya me responde Google, lo cual muestra que yo estoy pudiendo acceder a internet desde el usuario simulado a través de la interfaz que me asignó el core. Es decir, para poder acceder a internet yo estoy pasando primero por el core. Aquí es donde ya garanticé la conexión. Para hacer una prueba un poco más interesante, voy a hacer un IPEarth, que es una prueba de esfuerzo a un servidor IPEarth que también ya tenía preparado en una IP pública. Bueno, ya encendí el servidor IPEarth que les decía que tenía. Voy a validar nuevamente que tengo ping contra Google, es decir, tengo acceso a internet y yo ya tenía listo el comando dentro del historial para poder hacer esa prueba de esfuerzo. Veo que este es el comando, lo voy a ejecutar sin ningún tipo de limitación al ancho de banda, ¿vale? Ahí ya lo estoy ejecutando y ya empiezo a recibir un desempeño. Entonces, ¿cuál es el desempeño del core en este escenario? El desempeño del core vemos que es de cerca de unos 10 megabits por segundo hacia el usuario, que es, pues, es un muy buen desempeño para una simulación. Y vemos el reporte que me entrega IPEarth porque hice solamente 30 eventos, me muestra que el promedio de descarga fue de 10.4 megabits por segundo, que podría ser mayor, pero yo en la red, en este caso dentro de lo que sería tráfico, en el orquestador, aquí en la parte de APN, definí que fuera de esa velocidad la descarga. Por eso es que la información o la descarga se muestra con esa capacidad. Voy a devolverme aquí a la parte de suscriptores. Bueno, acá tengo un problema con el orquestador, seguramente se me desconectó el túnel, un segundo. Bueno, ya volví a levantar el túnel para poder acceder a la interfaz del orquestador y vamos a ver cómo el usuario que está registrado en el HSS muestra tráfico, se generó tráfico, tanto de subida como de bajada en el momento de la simulación. Si yo accedo a las métricas, veo que por acá veo eventos de sesión y también puedo ver acá en la pestaña de métricas de Grafana los eventos asociados a la RAN, por ejemplo los eventos de S1 como el attach, los service requests, el S6A authentication, etc. Se puede ver acá en este dashboard. Si yo accedo a él, veo como también a esa hora
la cantidad de suscriptores conectados sube a 1, el attach success rate también sube al 100%, la cantidad de service requests, bueno, la latencia contra el orquestador y demás. Esa información, aunque es útil, no es como tan amigable al momento de lo que hace referencia al plano de usuario, sino que esto es más bien un poco de plano de control. Para poder ver la información de plano de usuario, pues voy a esa pestaña de suscriptores y vamos a visualizar las métricas que les decía hace poco que se generaron. Esas métricas pues están acá. El Session Terminated en particular muestra en lo que sería su value cuáles fueron la cantidad de bytes que se transmitieron y que se recibieron de la simulación. También se podría acceder a lo que es directamente la aplicación de Kibana. Si yo hago aquí un magma test 5601, puedo acceder a lo que sería Kibana. Bueno, primero tengo que hacer el túnel. Cuando ya la conexión sea establecida, otra vez voy a hacer el intento para acceder a esa URL que les mostraba en pantalla. Aquí voy a volver a cargarlo y ya me carga la aplicación de Kibana. En Kibana, que es una aplicación de visualización que se conecta directamente a Elasticsearch, que es donde se depositan los eventos que se generan en el Access Gateway, accedo a la parte de índices y puedo visualizar cuáles son los índices o eventos que se están generando desde el orquestador, hacia el orquestador desde el Access Gateway. En la parte de configuración voy a crearme aquí un patrón de índices. Ese patrón de índices va a ser, aquí voy a crear uno nuevo, va a ser el patrón de índices de EventD. Le doy aquí en siguiente paso, identifico cuál es el campo, en este caso el timestamp para hacer el campo temporal. Creo el índice y cuando ya se cree el índice, que ya está creado, puedo ir a la parte de explorar, la parte de descubrir. En la parte de descubrir veo que ya me reconoce el índice automáticamente. Estos son los eventos que se han ido generando en los últimos 15 minutos. Voy a colocarle un poquito más de tiempo, voy a colocarle lo que sería una hora atrás, que es más o menos el tiempo que llevo haciendo esta simulación. Una hora atrás veo cuáles son todos los eventos que se han venido generando. Vemos que hay picos que están relacionados con los eventos cuando hacía el IPDF o las pruebas contra Google. Voy a colocar aquí el Session Terminated y en el Session Terminated veo cuál es el cierre de sesión que me mostraría o me debería mostrar cuál es la cantidad de bytes que se transmiten, que se reciben. Si no hay bytes en ese caso, pues bueno, eso ya sería otro inconveniente, porque tocaría asociar una política dentro del APN al Access Gateway o a los usuarios que se conectan a ese Access Gateway para poder reportar dentro de esta interfaz la cantidad de bytes que se transmiten. Pero bueno, ese no es el propósito de este video. Aquí solamente quería mostrarles los efectos de la simulación y lo que se puede observar desde el orquestador. Para cerrar ya el video, es importante aclarar que antes de desconectar la RAN, pues primero, por buenas prácticas, se desconecta lo que es el usuario. Aquí voy a darle un control C, voy a ir viendo los logs del MMI. Bueno, aquí no salen porque estoy en root, pero si yo me salgo y le doy aquí -F, voy a desconectar ya el nodo también. Ahí se me debe generar un evento, ahí se genera el evento. Ya desconecto el nodo, desconecto el usuario. Y finalmente pues ya me podría salir de todas las interfaces. Así que pues en este caso ya se da por finalizado esta pequeña simulación y este experimento. Espero les haya servido, les haya gustado. En la descripción les dejo los enlaces a los archivos de configuración de la RAN para que los puedan tomar como ejemplo en el momento de crear su simulación. En otros videos les explicaré cómo se instala el Access Gateway, el orquestador y en este caso la RAN. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima ocasión.